Nuestra serie, Lecciones escondidas en el reino animal. Lecciones escondidas en el reino animal. Y el primer tema que vimos, a manera de resumen, fue el tema de transformados como mariposas, de transformación, de sufrir una metamorfosis, que comienza con un nuevo nacimiento, mi hermano. Un tema que es de suma importancia, porque todavía en el pueblo de Dios hay mucha ignorancia de la palabra, hay mucha ignorancia, principalmente de este tema. Tan importante es este tema, es que si las personas no nacen de nuevo, ¿qué pasa con esas personas? Se pierden, se van al infierno. De cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. De cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes ver ni siquiera el reino de Dios. Es muy importante este tema. Bien, por eso quise comenzar con ese tema, porque es fundamental para nosotros. Porque el hecho de que una persona se congregue en una iglesia cristiana, en automático no significa que es un cristiano. Porque a veces me dicen, pastor, es que veo un cristiano drogándose, vi fumando, vi pegándole a su esposa. Se han acercado algunos y me han dicho eso. Y eso trae confusión. Yo les digo, si no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Si sigue comportándose igual, no es cristiano. Es muy importante, hermanos, para que no se confundan, porque seguramente algunos llegan con esa inocencia, con ese amor a Dios y piensan que todos los que están en la iglesia son cristianos, y no, a veces no. No es la regla. Ese tema es muy importante. También vimos que estas lecciones están escondidas en las metáforas de animales. Y aquí quiero repetir algo, no es algo literal. Es que el pastor me dijo que soy un gusano. No, estamos usando metáforas, hermano. No le estoy diciendo eso. Vamos al tema 2. Fortalecidos como búfalos. Salmo 92, versículo 10. Dice así la palabra: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Pongamos esta enseñanza en las manos de Dios. Señor, gracias te damos, Dios. Te pedimos que nos hables el día de hoy con tu palabra. Hoy necesitamos escuchar tu voz. No hay nada más importante en este momento que escuchar tu voz, tu palabra. Y llevar esta palabra a la acción, a la práctica, Señor. Que no se quede ahí. Que no se quede estancada, Señor, sino que fluya en nuestra vida como ríos de agua viva, Dios. Gracias te doy por tu palabra y gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Se desconoce quién escribió este salmo, aunque probablemente fue David, porque David escribió muchos salmos. Y él sabía que el único que podía darle fuerzas como las del búfalo era el Señor. La fuerza a la que se refiere aquí el salmista no es una fortaleza común. Es una fuerza que puede soportar los vientos y las grandes tempestades de la vida. A esa
fuerza se refiere aquí en la palabra? A este salmo también se le conoce como cántico para el día de reposo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat, día de reposo. Y es el único salmo que se titula así, y era un canto para entonarse y meditar precisamente en el día de reposo, Shabbat, para los judíos. Un comentarista dijo lo siguiente acerca de este salmo: este cántico para el día de reposo es prueba suficiente, si fuera necesario, de que el día de reposo del Antiguo Testamento no solo era un día de descanso, sino también de adoración colectiva, una santa convocación, como dice en Levítico 23:3, y con la intención de ser un deleite en lugar de una carga. Pregunta, mi hermano, ¿usted se deleita los domingos o es una carga para usted estar aquí, venir a este lugar? Es un deleite, escuchar la palabra es un deleite, estar en la presencia de Dios es un deleite, estar en la presencia con mis hermanos también es un deleite, nos disfrutamos mucho y quisiéramos estar más tiempo entre hermanos. Es un deleite, mi hermano, honrar al Señor en este día. Por eso vemos a los judíos, cuando llega el Shabbat, detienen todo. Los vuelos se paran. Todos los transportes quedan quietos. Este día es del Señor. Este día es para honrar al Señor. Así lo hacen los judíos. Se juntan en familia con los hijos y hablan de la palabra, y todo ese día es para Dios. Y nosotros aquí en México, bueno, ¿qué les digo? Con 3 horas ya no aguantamos a veces, ¿verdad? Ellos paran todas las actividades en el Shabbat. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Veamos algunas características positivas del búfalo. Este animalito es extremadamente fuerte. No le teme a nadie. Es capaz de soportar grandes cargas pesadas. Su fortaleza es puesta a prueba cuando se encuentra en situaciones de peligro, sobre todo cuando es atacado por los leones. De los pocos animales, de hecho, que pueden hacerle frente a los leones, son los búfalos. El búfalo además convive y se mueve en manadas. Se agrupan para defenderse de sus principales enemigos, que son los leones, los tigres. En palabras más concretas, buscan estar unidos. Hermanos, necesitamos procurar siempre la unidad nosotros. Yo les decía, ruego a Bodia y a Sintique que sean de un mismo sentir, que dejen sus diferencias, que si tienen un problema lo puedan arreglar como hermanos. Pero Pablo le exhorta a estas 2 mujeres, dejen sus diferencias, busquen la unidad, porque eso se da en todas las iglesias, diferencias, desacuerdos. Pero vaya con su hermana, con su hermano y dígale, estoy para servirlo. Y el otro hermano contestarle de la misma manera, estoy para servirte. Ya lo que pasó. Vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Mire, el secreto de las victorias de este animal no solo radica en su fuerza, sino también en el aceite que se encuentra depositado en su joroba. Cada vez que se encuentra frente a un adversario, este animal lo que hace es retroceder y parece que le está temiendo, ¿no?, a su enemigo, pero no. Empieza a retroceder. Lo que está haciendo este animalito es lo que, mejor dicho, solo está dando tiempo a que el aceite de su joroba se caliente y se extienda por todo su cuerpo, creando una capa resbalosa que a su vez lo protege de las mordidas y de las garras de sus enemigos. El búfalo es un animal que mientras más cansado se encuentra,
con más fuerzas tiene, y sigue adelante con mucho vigor. Es decir, él constantemente está renovando sus fuerzas, y para hacer eso necesita sumergirse en los ríos también para refrescarse. Así es como él renueva sus fuerzas. Otra característica importante es que este animal posee cuernos lisos, casi impenetrables. No son fáciles de perforar, ni con las balas. Estas son características positivas. Veamos las negativas. No todo es perfecto en la vida, nada es perfecto, solo Dios. También tiene características negativas, es decir, son animales salvajes, no son dóciles, no son moldeables. Al ser muy parecidos a los bueyes, uno pensaría que le podríamos colocar un yugo para arar la tierra, pero son muy salvajes y no lo van a permitir. Si usted trata, no va a poder. A diferencia de los búfalos, los bueyes sí se pueden enyugar, amarrándoles con tiras de cuero a los cuernos con el yugo de madera que tiene una forma curvada que se acomoda en el cuello. Han visto seguramente algunas fotos o videos. Cuando se quiere entrenar a un buey joven, lo colocan con un buey viejo. ¿Para qué, mi hermano? Para que aprenda paciencia, constancia, perseverancia, obediencia y sujeción. Qué importante aquí es la tarea de las personas mayores. Y me refiero a mayores en el Evangelio y también en edad. Podemos aprenderle mucho a esas personas, bastante. Han pasado un recorrido extenso en la vida, sin Dios y con Dios, los que ya están convertidos, y tienen mucha sabiduría. Es aquí donde las mujeres se tienen que acercar con las más jóvenes, dice la palabra, a instruirlas, para que sean buenas madres, para que sean buenas esposas. Jovencitas, acérquense con una mujer de Dios que conozca la palabra, para que le ayude a instruirla. Amén. Aprendemos mucho de ellos. El problema de algunos es que en ocasiones piensan que lo saben todo y se hacen necios también. ¿Tú qué me vas a enseñar, chiquillo, verdad? Dicen. Hay que tener cuidado, todo en equilibrio, pero podemos aprenderle mucho y tenemos que honrar también sus vidas. La palabra nos enseña a honrar las canas también. Si usted ve a una persona mayor, cédale el asiento, hónrelo. Buenos días, señor, ¿cómo está? Podemos aprender, repito, mucho de ellos. Hasta aquí, yo creo que el Señor ya nos está hablando por medio de esta metáfora a todos. Piensa en un ejemplo de un hombre en las Escrituras con una fuerza sobresaliente. A ver. Todas coincidieron. ¿Por qué? Porque es verdad. Tenía una fortaleza física impresionante este hombre. Es real, ¿no? Real. Sansón fue un hombre consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Su padre fue Manoa. Y un ángel se le apareció. No dice el nombre, es interesante. Pero el ángel, no sé por qué siempre se les aparece a las mujeres. Y a los hombres no. Hay varias apariciones de ángeles a mujeres. Y su esposa era estéril. Pero él le dice, vas a tener un hijo y me lo vas a consagrar. Va a ser un niño nazareo. El voto de los nazareos, si lo quiere estudiar, está, si no me equivoco, en número 6. Ahí va a encontrar el voto de los consagrados. Y algunos podían romper ese voto en cierto tiempo, pero Nazareo no. Pero Sansón no, era un nazareo desde el vientre de su madre. Un niño consagrado. Y Dios lo levantó en esa época oscura de los jueces, hasta 40 años.
esclavizados por los filisteos, y levanta a Sansón. Un hombre con una fortaleza impresionante, les decía. Este hombre mató a un león con sus manos. Lo destrozó como si se tratara de un cabrito, dice la Escritura. Después mató a 30 filisteos. Más adelante, usted lo ve aquí en el libro de Jueces, mata a 3,000 hombres con la quijada de un asno. 3,000 hombres, ¿puede imaginarse 3,000 hombres que vengan contra usted para pelear? Con una quijada, ¿ve la fortaleza de ese hombre? Pero ¿dónde radicaba la fortaleza de Sansón? ¿Seguramente su cabello? No, en la consagración con Dios. Porque los nazareos, para demostrar esa consagración delante de Dios, era no cortarse el cabello. Eran marcas externas únicamente de que estaban consagrados a Dios. Pero era más allá de eso. Por eso Dalila le decía una y otra vez, dime en qué consiste tu fuerza, Sansón. Sin embargo, a pesar de tener una gran fuerza, tenía una debilidad que lo llevó a terminar muy mal. ¿Cuál era su debilidad? Las mujeres. Las mujeres. Era muy fuerte por fuera, pero muy débil por dentro. Así como Herodes. Se sentía muy poderoso y puedo darte hasta la mitad de mi reino, le dijo a la hija de Herodías. Y la otra le empezó a bailar sensualmente. Y cayó el hombre poderoso. Shinsom, en hebreo, Sansón, viene de otra palabra Shemesh, que significa sol, hijo del sol. Dalila, en su nombre contiene las letras con las que se forma la palabra noche, la Aila. ¿Qué tiene que ver el sol con la noche? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Pero ahí va Sansón, ahí va detrás de las filifeas. Es que están bien hermosas las filifeas, pastor. Aplica para las mujeres también esto, ¿eh? Por supuesto, porque por ahí también andan unas sansonas. Aplica para todos, hermanos. ¿Qué tiene que ver? Sansón, tú eres luz en medio de los gentiles. Tienes que alumbrarles. Jóvenes se están perdiendo, se están quitando la vida. Y tú sigues con ellos ahí. ¿Sabes de la palabra y no les dices nada? Voy a reclamar esa alma que se está perdiendo de ti. ¿Han leído el libro de Ezequiel? Que por cierto ya lo comencé a leer. Escuchen o dejen de escuchar, predica la palabra, Ezequiel. Yo sé que es un pueblo rebelde, pero ve y predícales, Ezequiel. Prediquemos la palabra, mis hermanos. Era un hombre con una fortaleza bárbara, pero muy débil. Tan débil que cuando le cortaron su cabello, previamente él decía, llegaron los enemigos, estaba ahí y dijo, esta vez voy a poder igual, por andar jugando con el pecado. Sí voy a poder. Y la palabra dice que Jehová se apartó de Sansón. Hasta aquí llegaste, Sansón. ¿Cómo terminó? Le sacaron los ojos. Es lo que van a hacer los filisteos, ¿eh? Le van a sacar los ojos para que no vean nada de Dios ya. Le van a cortar el cabello también y se van a burlar de usted. Pasen a Sansón. Queremos jugar con Sansón. ¿No que eras muy fuerte, Sansón? Se convirtió en Sansón, ¿verdad?
Pasen a Sansón, vamos a burlarnos de él. Pobre Sansón. Yo creo que tenía otros planes diferentes el Señor para él. Y al final le da otra oportunidad. Pero hermanos, dejemos de estar coqueteando con el pecado. Un hombre muy fuerte. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántos, mis hermanos, saben que la vida en ocasiones es dura, es difícil? Tiene muchos sabores, pero a veces hay tragos muy amargos en la vida. Es difícil. Todos tenemos aquí un diferente recorrido. Hemos caminado mucho y a veces nos sentimos cansados, agotados. Algunos ya tenemos un mayor kilometraje que otros. Esa es la realidad. Y durante estos años de vida se le han presentado seguramente diferentes situaciones. Hemos enfrentado todo tipo de problemas familiares. Los hijos se van de la casa o siguen hundidos en el pecado, en el mundo, en el trabajo, el estrés, la presión. Trabajo, 12 horas, pastor, y no me rinde. No me rinde el dinero. ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será? Pregúntese. Pregúntele a Dios por qué. Pregúntele. Y hasta trabajo los domingos, pastor, y no me sale las cuentas. Las enfermedades que nos minan, que nos debilitan, y a veces pensamos que ya no podemos seguir. Seguro que algunos cristianos, al ver que no es fácil el camino angosto, prefieren desertar, como los soldados que no quieren enfrentar la guerra. Bueno, y la cosa se pone peor si les están enseñando que todo va a estar bien y que en vez de sufrir van a prosperar. Todas esas enseñanzas triunfalistas, lo único que consiguen es engañar a la gente. En algunas ocasiones lo he mencionado, ¿no? Hablando acerca del famoso, ya es famoso, evangelio de la prosperidad. Vaya, ahora sí que exhorta al pastor, ¿verdad?, que predique eso. Vaya y predique allá a un barrio pobre. Dígales, el Señor te quiere hacer rico. ¿Ah? O vaya con Carlos Slim y dígale, el Señor te quiere hacer rico, Carlos Slim. Híjole. Si ya soy rico, tengo mucho dinero. O sea, no hay congruencia en eso, hermanos. Pues por eso a muchos salen decepcionados y empiezan a desertar. Dios me decepcionó. Dios me dijo que me iba a dar una casa y no me dieron nada. Te lo dijo tu pastor, no Dios. ¿Verdad? Echamos la culpa al Señor. Veamos algunos ejemplos en la palabra de hombres que pasaron situaciones muy complicadas. Hay varios, pero uno de ellos fue Moshe, sacado de las aguas. Moisés, que era un gran libertador, que el Señor tuvo a bien levantarlo para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y del faraón, que representa el mundo y el diablo para nosotros. El pastor Moisés soportó la carga pesada, vean, de este problema, que a la vez también es un pecado, la murmuración del pueblo, la murmuración de sus cercanos y una gran rebelión también. Por cierto, ¿sabe cuál es el primer pecado que cometió el pueblo de Dios después de salir de Egipto? La murmuración. ¿Y sabe cuál es el primer pecado que enfrentó la primera iglesia? La murmuración de las viudas, de los griegos. Empezaron a murmurar. Vamos a verlo aquí en unas escrituras para que lo vea conmigo. Éxodo 15:22, vamos a leer algunos versículos. Qué terrible es eso, ¿no?
Solo imagínese esta situación. Solo imagínelo, ¿verdad? Puede ser que exista. Y los papás ahí con sus hijos, hablando mal de los hermanos, hablando mal del pastor, ahí en la comida. ¿Cómo cree que van a estar sus hijos? Bien dañados, bien dañados. Es que el pastor es así, es que el pastor es así, es que esto y esto. Y podrá tener razón en algunas cosas, no en todas las cosas. Yo de algo estoy seguro, mi hermano, que nadie tiene el 100% de la verdad de lo que dice. Podrá tener verdad en algo, o hasta en el 90%, pero no el 100%. Se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Porque el cassette hay que escucharlo por el lado A y el lado B. Hay que tener las dos partes. Pero no haga eso, hermano. Yo espero que no lo esté haciendo. Pero es terrible esto. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Tenían mucha sed y llegaron a Mara, que significa amargo. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Nunca le ponga a sus hijos así, a su hija Mara. O sea, por ahí escuché a una hermana que le pusieron Mara. Bueno. Entonces el pueblo murmuró ¿contra quién? Contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron para que ellos pudieran beber. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Ahí no acabó la murmuración. Vaya conmigo ahora a Éxodo 16, versículo 1. Inmediatamente, ¿se da cuenta? Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué fue lo que hicieron? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, el maná del cielo. Pero aquí no termina. Vamos ahora a Números 12:1. Y así dice la palabra. María y Aarón. El orden aquí es importante, ustedes ya lo saben, ¿no? Porque está en primer lugar la mujer María y después Aarón. ¿Alguien sabe? El orden es importante. Así es, porque la que comenzó con el chisme o la murmuración fue María. Y ya después contaminó a su hermano Aarón. Y ya 2 manzanas podridas contaminan a las demás. Qué interesante, ¿no? Usted ponga una manzana podrida con 99 y todas se van a contaminar. Que fuera al revés, que las 99 pasaran esa salud espiritual a la manzana podrida, pero no. Qué interesante. Una manzana podrida contamina a las demás. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, de una mujer morenita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿a poco solamente Dios habla por el pastor? ¿A poco sí? Yo también sé teología, pastor.
Yo fui en instituto, me preparé 3 años. ¿A poco nada más usted puede predicar? Empezó ahí la situación. A ver, véngase para acá, hermano. ¿O qué opina? No, hermano, usted sabe más que el pastor. Estoy de acuerdo. Vamos a hacer nuestra congregación, ¿cómo ve? Sí, claro. Es más, yo le recojo las ofrendas, pastor. Le quiere hacer de Judas, ¿verdad? Cuidado, hermanos, cuidado. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Vea cómo está el versículo, ¿lo están leyendo? ¿Y lo oyó? O sea, que el Señor escucha todas las murmuraciones. Él escucha todo eso, esas conversaciones que se hace contra... Y no solamente aplica para un pastor, ¿eh? Los hermanos pueden estar hablando de otro hermano también. Y lo oyó Jehová. Moisés, diles que quiero hablar con ellos dos. Ay, Dios, Dios mío. Diles que quiero hablar con ellos dos. Porque no están hablando contra ti, están hablando contra mí, Moisés. Y María quedó leprosa por causa de esa murmuración. Si usted sigue conmigo ahí donde estamos, números 12, 2 y después el 3, hay un versículo que habla acerca de la mansedumbre de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, este hombre era manso, mis hermanos, porque si algo tenía ese varón de Dios, es que reconocía que tenía una gran hambre y necesidad de Dios. Si usted ve el orden de las bienaventuranzas, la tercera bienaventuranza, si no me equivoco, es bienaventurados los mansos. Pero antes de esa está bienaventurados los pobres en espíritu, los que me necesitan. Y ahorita vamos a estudiar más adelante cómo era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Se encontraba con Dios y hasta su rostro era diferente, como el rostro de Esteban. Cuando lo estaban acusando y vieron el rostro de Esteban como de un ángel, pues cómo no, se llenaba de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra. De tal manera que cuando él murió dijo, estoy viendo a mi Salvador. Cuando lo estaban matando con piedras, estoy viendo a Jesús sentado a la diestra del Padre. No les tomes en cuenta este pecado. Los últimos versículos de este capítulo 12 son realmente impresionantes también. Y los expliqué en una enseñanza previa. Léalos conmigo. Números 12, 15 y versículo 16. Así María fue echada del campamento 7 días. ¿Por qué fue echada? Porque estaba leprosa. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Versículo 16. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. La murmuración, mi hermano, es como una lepra que mata lentamente a las iglesias y que no deja avanzar. Vean lo que dice. Y el pueblo no avanzó, no pasó adelante hasta que esperaron a María y fuera sana de la lepra. De otra manera no pudieron avanzar. Vamos a esperarnos por los leprosos, por aquellos que murmuran, que el Señor trate con ellos. Pero detienen. ¿Cuántos han murmurado? Yo he murmurado. Yo creo que todos en alguna ocasión lo hemos hecho. Seamos honestos. ¿O nada más yo? Todos, sí, seamos honestos.
A veces nos gana el chisme, la plática está muy buena y a veces empezamos mal ahí también con todo eso. Tengamos cuidado nada más. Es una cosa muy seria todo esto delante de Dios. Vea todo ese tipo de problemas que enfrentó Moisés. También enfrentó la rebelión. Este pastor Moisés. La rebelión de Coré. Vamos a leer algunos versículos. Números 16, 1. Yo les leo para avanzar al 3. Dice así: Coré, hijo de Izar. Ahora empezó el hombre con la rebelión. Por eso está en primer lugar. Los coreitas, Coré. Hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Las manzanas podridas contaminaron a otros. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, cercanos, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hermanos, Dios es el que llama, Dios es el que pone. Es que a ti, ¿quién te puso de pastor? ¿Quién te...? No, hermanos, es el Señor. Yo no me puse solo, es Dios. Y esa era la inquietud que tenían. ¿Quieres saber cómo terminaron esos RBD? ¿Sí o no? ¿Sí me entendieron o no? Dicen que sí. ¿Sí quiere terminar? Bueno, los más jovencitos no saben quiénes son los RBD, ¿eh? A ver, ¿quién se acuerda de Timbiriche? Levante su mano. ¡Ay! Ya encontramos algunos idolitos por aquí. RBD. ¿Quiere terminar? ¿Quiere ver cómo terminaron? Vamos a ver nada más 2 versículos. Números 16, 32 y 33. Vamos a leer también el 34. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Este es un versículo realmente, ¿cómo puedo explicarlo? Con consecuencias fatales. Consecuencias fatales. Daños ¿cómo se? Colaterales. Gracias por corregir mi griego. Impresionantes. Sus familias. Niños fueron tragados por la tierra a causa de la rebelión de los padres. ¿Y cuántas veces yo he visto a padres metidos en el mundo, metidos en el pecado? ¿Cuántos de ellos que están arrastrando a sus hijos? Yo lo que he visto en algunas ocasiones es que dese una vuelta con los niños. ¿Cómo están aprendiendo, creciendo? Digo, no toda la responsabilidad de los maestros, es de ustedes, padres. Usted tiene que predicarle diariamente el evangelio a sus hijos para que nazcan de nuevo. Porque no sabemos si ellos han nacido de nuevo todavía. Y con una palabra cada 7 días, las maestras hacen su mejor esfuerzo. Pero vaya y vea cómo están creciendo algunos, cómo son constantes, quieren ir a sus clases. ¿Y los padres? ¿Dónde estás, Adán? Le dijo Dios a este hombre. ¿Dónde estás? No te veo por ningún lado, Adán. ¿Dónde estás? Y lo más fatal que yo he visto, que padres andan en otra sintonía, no sintonizan bien la frecuencia con Dios, ponen a la radio,
Escucha todo ruido, andan tan mal que se escuchan así de mal, que no sintonizan nada. Ya no vayas, hija, ya no vayas, hijo. Porque andan tan mal en el mundo y en el pecado, que los arrastran a lo mismo. Y pobres niñitos se van caminando con fe, aprendiendo. No quiero seguir en esto, pero dice que se los tragó la tierra. Se abrió y se los tragó. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, al lugar de los muertos, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Versículo 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de las manzanas podridas, oyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra, hazte para allá. No se junte con las manzanas podridas, hermano. Vea todo lo que enfrentó este pastor: rebelión, murmuración. Y faltaba poco, casi nada, para que todo el pueblo lo matara. Solo había una multitud. Se habla de miles de personas que él estaba pastoreando. Tenemos sed, tenemos 3 días que no hemos bebido nada. Estamos desesperados. O nos das agua, Moisés, o aquí te matamos y nos regresamos a Egipto. ¿Por qué no se dice ese detalle? Pero podemos de manera implícita verlo. Le leo rápidamente otros versículos. Éxodo 17:1 al versículo 4. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2. Y altercó, la palabra significa aquí reñir, contender, el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Y lea conmigo: de aquí a un poco me van a matar, Dios. Me van a matar. El pueblo, ni siquiera fuera, el pueblo. De hecho, debido a este tipo de problemas que estamos viendo, como la murmuración, la rebelión, hay muchos pastores que han renunciado. No aguantan, no soportan, no tienen fuerzas como de búfalo, fuerzas en Dios. Un pastor, como les mencioné en otra ocasión, que dijo: si no soporto los problemas de mi familia, ¿ustedes creen que voy a soportar los de ustedes? Ahí nos vemos, ahí se quedan. Por eso tenemos que ser llamados por Dios. Pero a pesar de que Moisés enfrentó todas estas situaciones muy complicadas, vea cómo terminó su vida. Léalo conmigo en Deuteronomio 34, versículo 7. ¿Sí lo está leyendo? Deuteronomio 34, versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años. Si el Señor lo llamó a los 40, ¿cuánto tiempo estuvo ahí con el pueblo sirviendo? 80 años. Y de todo le salía a Moisés: oye, es que ya se va a divorciar el hermano, que el joven anda en las drogas, que anda... Por eso le dijo su suegro: pon jueces para que te ayuden. Le dijo Jetro: eso es sabio, Moisés, no puedes con todo, te va a explotar el corazón, te va a dar un paro cardíaco. ¿Sabe que muchos pastores han muerto de eso? Paros cardíacos.
Si no sabemos, ahorita vamos a aprender algo de eso, ¿no? Pero no soportan. Pero vea cómo terminó. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista. A ver, ¿cuántos tienen buena vista? 120 años. Y mantuvo todo su vigor. Gozaba de buena salud todavía. Y su vista no le fallaba. Bueno, ya no quiero ni verlos, ¿verdad? Porque algunos tienen lentes, digo. 120 años y todavía con una vista de halcón, de águila, que le ayudaba a ver todas las situaciones en la iglesia, con visión espiritual. Con fortaleza murió Moisés, con mucha fortaleza. Era como un búfalo, lleno de fuerzas todavía. Miren, el apóstol Pablo también tuvo un recorrido muy difícil en su vida. Así lo describe en su segunda carta a los Corintios. Voy a leer estos versículos. Segunda de Corintios 11:23 al versículo 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, porque recuerde que el apóstol Pablo trabajaba haciendo también tiendas. En azotes sin número. Tenía toda la espalda marcada de los azotes el apóstol Pablo. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y cuando él fue apedreado, casi lo matan, lo arrastraron, pensaban que ya estaba muerto, lo sacaron, ya está muerto este hombre. Pero los hermanos lo rodearon, oraron por él y el Señor lo levantó. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Yo creo que vivía en México, ¿no? ¿Ah, sí? Así estamos en México. Peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, problemas de todo tipo, hermanos. Tenía el apóstol Pablo, enfrentó. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias que él había fundado, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Ahora vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Y esta carta, Pablo la escribió desde su segundo encarcelamiento en Roma. Y pronto él sería condenado y ejecutado por órdenes de Nerón. Pablo lo presintió. Por lo tanto, en esta carta no es únicamente la última, sino que hay un tono de urgencia y pasión en las últimas palabras de un hombre que se encamina a la muerte. Segunda Timoteo 4:9 al versículo 13. Veamos ahora lo que enfrentó este pastor, Pablo. Está escribiendo a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, me dejó, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio.
A Tíquico lo envía a Éfeso. Que por cierto, en esa iglesia en Éfeso estaban los mejores predicadores que existían. Ahí también estuvo el apóstol Juan, se llevó a su madre a vivir a Éfeso, Timoteo. Había buenos predicadores en esa iglesia. Versículo 13 trae: cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. Timoteo tenía que hacer una escala en Troas, dice aquí la palabra, para recoger un capote. Pablo estaba en una cárcel, tenía un frío que no se puede imaginar usted y yo. Tráeme el capote, que era una capa circular hecha de pelos de cabra, con una abertura para meter la cabeza. Le servía de abrigo. Decía: Timoteo, no se te olvide el capote, tengo mucho frío. Ni siquiera podemos pensar lo que él estaba viviendo, hermanos. Pero a pesar de estar encarcelado, él podía decirle a los hermanos: gócense y alégrense en las tribulaciones. Esto va a terminar un día y por siempre nos vamos a gozar en la eternidad con el Señor, decía Pablo. Y después habla de los libros. Tráeme los libros. Eran rollos de papiro que se empleaban habitualmente en aquel tiempo para tomar notas. Los pergaminos, habla, tráeme los pergaminos, Timoteo. Eran más caros que los rollos de papiro, ya que estaban confeccionados con pieles de animales. Ofrecían un soporte para escribir más cómodo, duradero y de mejor calidad, además de poder ser utilizado por las dos caras del pergamino, de las pieles. Por eso tenemos primer libro y segundo libro de Samuel. Lo tuvieron que colocar así, pero antes eran pergaminos y podían escribir por los dos lados. Era un solo libro. Mire, estos pergaminos a los que Pablo da mayor importancia eran posiblemente copias de las Escrituras. Esta sería la razón por la que Pablo deseaba tanto volver a disponer de ellos. Notemos que Pablo le seguía dando una gran importancia a la lectura y al estudio de la palabra, en cualquier situación en la que estaba. Lo que es una llamada seria para nosotros de atención, mi hermano. ¿Cuánto ama la palabra? ¿Cuánto ama la ley de Jehová? Y vaya que Pablo conocía bien las Escrituras, pero decía: tráeme los pergaminos, tráeme los rollos, tráeme los libros, Timoteo, porque todavía me falta mucho aprender de Dios. Y ya estaba al final de su carrera. Pablo fue un infatigable estudiante de la palabra hasta el final de su vida. Él nunca pensó que ya sabía lo suficiente acerca de Dios y que no necesitaba seguir formándose a través de la palabra de Dios. Segunda Timoteo 4:14 en adelante dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, dice el apóstol, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, es decir, no guardaba ningún rencor. A veces los hermanos no podían porque había una persecución intensa y no se arriesgaban y decían: nadie me ha visitado. Pero veamos lo que dice más adelante. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Lo más importante es que el Señor esté a nuestro lado, su presencia en nosotros, su presencia con nosotros, porque Él pelea también por nosotros, hermano. Eso es lo más importante, que Él esté con nosotros. En el camino muchos le van a fallar, pero mientras el Señor esté a su lado, Él lo va a fortalecer. Aquí dice el apóstol Pablo: y me dio fuerzas. Pero el versículo que leímos al final dice:
así fui librado de la boca del león. Es muy interesante, porque algunos estudiosos lo han interpretado como que directamente lo querían lanzar ahí en el Coliseo Romano a los leones. Fui librado también de eso. Otros piensan que se refieren a Satanás. Pero bueno, sea lo que fue algo complicado para el apóstol Pablo enfrentar. Mire, hermano, todo este tipo de problemas que estamos viendo en estos dos hombres de Dios agotan física y emocionalmente como usted no se lo puede imaginar. Rompen en 1000 pedazos a cualquiera. Rompen en 1000 pedazos a cualquiera. Pero él pudo decir estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues todo lo que puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y el contexto es, bueno, de estas palabras que dijo Pablo, es que cuando estaba en escasez o en abundancia, él podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vea todo lo que enfrentó y él podía todavía expresar esto delante de Dios. Pablo también escribió, lo voy a leer, 2 Corintios 4, 8 al 10, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Véanme, les decía, vean las marcas de Jesús en mí. Vean todos los azotes que he recibido, todos los latigazos que me han dado en la espalda. Llevo las marcas del Señor Jesús. Moisés y Pablo, sin lugar a duda, tenían fuerzas de búfalo. Pero ¿cómo fue que se mantuvieron firmes y fuertes toda su vida ante estos problemas, hermano? Es una buena pregunta. Mire, al igual que los búfalos se sumergen en el río, ellos se sumergieron en el río de Dios. Ahí es donde aumentaban sus fuerzas para seguir adelante. Moisés pasaba tiempo en la presencia de Dios, era un apasionado por la presencia de Dios. Voy a leerle algunos versículos. Éxodo 25:30, que está en las indicaciones que Dios le da a Moisés para que construya el tabernáculo. Y ese tabernáculo lo que significaba era que Dios quería tener comunión con el hombre. Haz un tabernáculo de estas medidas, Moisés. Y empezó a hacer este tabernáculo. Y en este contexto les voy a decir este versículo: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Continuamente vas a estar conmigo aquí, Moisés. Voy a leer otros versículos. Éxodo 33:7 en adelante dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, que le aprendió a Moisés, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Mi hermano, sin querer comprometer la santidad de Dios, su majestad, la Escritura humaniza la relación de Dios con una persona.
no hace ningún comentario acerca del deshonor de Moisés, como ser un humano caído o de la naturaleza incomparable de Dios. No da detalles de rituales o confesiones que Moisés hubiera tenido que hacer antes de conversar con Dios. Simplemente dice que ellos se reunían y platicaban como compañeros, como amigos, amigos de Dios. Comunión, estar en la presencia de Dios. Eso es sumergirnos en el río. Solo así vamos a poder, hermanos. Solo así vamos a poder. En sus fuerzas no va a lograr nada. En sus fuerzas puede que logre algo. Eso es lo que hacen en sus fuerzas los drogadictos. Pueden, un poquito. Pero en el momento de la prueba, la tentación, otra vez vuelven a caer. En nuestras fuerzas nos vamos a fatigar, las mujeres se van a frustrar, porque todo lo hacen en sus fuerzas. Es en las fuerzas de Dios. Quiere soportar todas las adversidades que vienen, ahí le vienen. Nadie se salva. Vienen enfermedades, vienen aflicciones, sea cristiano o no sea cristiano, le van a llegar. ¿Quiere soportar esos momentos de prueba difíciles? Yo sí. ¿Sabe cuál es la clave? Sumérjase en la presencia de Dios. Sumérjase. De otra manera, no va a poder en sus fuerzas. Hay otro pasaje muy interesante, porque aquí Moisés solamente vemos un destello de ese anhelo que él tenía tanto de conocer a Dios, de estar más en su presencia. Pero hay más pasajes. Él le dijo en una ocasión al Señor: si he hallado gracia delante de tus ojos, no te pido, te ruego que me muestres tu gloria. Ya había probado algo de la presencia de Dios, dijo: quiero más de ti, Jesús, quiero más de ti, quiero más de tu presencia en mí. Es más, Dios, si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado, Dios. Y Dios le prometió que iba a estar con él. Vemos, yo voy a estar contigo y vas a liberar a mi pueblo. Mi presencia irá contigo todos los días. Es la manera, hermanos, no vamos a poder. Necesitamos coinonía, comunión, relación íntima con nuestro Dios para conocerlo. Esa es la clave para tener fuerzas de búfalo, vivir en la presencia de Dios. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Aquí el Señor nos promete dos cosas: aumentar nuestras fuerzas y renovarnos con una unción fresca. Y Dios comparó, mi hermano, su poder para liberar a su pueblo con las fuerzas del búfalo. Números 23-22 dice: Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Sigue teniendo las mismas fuerzas desde que hizo la creación, Dios, porque es inmutable. Sus fuerzas no cambian, siguen siendo las mismas. Quiero terminar con un pasaje de Ezequiel. Ezequiel 47. Ezequiel 47 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.
Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ahí comenzaba a sumergirse ya el profeta. Vamos a comenzar por los tobillos. Y así hay algunos hermanos todavía tienen el agua a los tobillos. Están comenzando algunos, está bien. Terrible sería que ya tengamos 40 años y todavía con el agua a los tobillos. Porque nos da miedo que llegue una ola y nos aviente por allá, ¿no? Hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Aquí ya empieza un cristiano a madurar, empieza a doblar sus rodillas todos los días, a rendirse a Dios, a orar al Señor y a tener esa comunión. Empieza a sumergirse más en la presencia de Dios. Versículo 4. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta acá. Ya las tenía las aguas el profeta, hasta los lomos. Siguió madurando, pero vea, él siguió, no metió los tobillos y se regresó. Oye, le llegaba a las rodillas y ya no quiero, no. Él siguió adelante. Ahora le llegaba hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Es decir, las aguas le llegaron casi hasta cubrirlo por completo. Y es ahí donde un cristiano empieza a madurar más. Las aguas te impiden verte a ti mismo. Solamente lo que puedes hacer es ver hacia arriba y ver a los demás. Ya no te puedes ver tu cuerpo. Empieza el cristiano a sumergirse más en la presencia de Dios. Y es ahí, mis hermanos, donde somos fortalecidos como búfalos. De otra manera, no podemos solos. Sumérjase cada vez más en la presencia de Dios. Y cuando venga ese problema, esa situación, va a poder enfrentar eso. No en sus fuerzas, en las fuerzas de Dios, que son espirituales y que tienen un mayor peso que una fuerza emocional o una fuerza física. Es decir, todo problema emocional o un problema físico solamente va a poder ser enfrentado con una fuerza espiritual que viene de Dios. Solo así. No va a haber otra manera. Pablo y Moisés, ¿de qué estaban hechos? Dices, oye, o sea, Pablito, dicen que estaba chaparrito y delgadito. ¿Cómo aguantó tanto? Odio hasta de los judíos, de sus hermanos, porque lo odiaban. ¿Cómo aguantó tanto? Y estuvo perdonando y no guardaba nada. Y lo golpeaban, lo metían en la cárcel. Y ya por último le dice a Timoteo, Timoteo, ya acabé. Te toca a ti, Timoteo, te toca a ti. Ya acabé yo. He acabado la carrera. He guardado la fe. He peleado la buena batalla y sigo firme. Sigo firme como Caleb a los 80 años que le dijo, ¿a quién? ¿A Josué? Dame ese monte. Todavía tengo la misma fortaleza que a los 40 años cuando salía y enfrentaba a los enemigos. Dame ese monte, lo quiero conquistar. La fortaleza de Dios. Dame ese monte. En las fuerzas de Dios, mis hermanos. No en nuestras fuerzas. En el poder de su Espíritu. No en nosotros. Y estaremos listos. Vamos a darle gracias a Dios. Estaremos listos para enfrentar todo ese tipo de situaciones. Padre, gracias te damos por tu palabra. Porque sabemos que tú renuevas nuestras fuerzas. Que mientras el hombre exterior se va desgastando,
uno interior se está renovando día con día, porque se sumerge en la presencia tuya, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias porque nos hablas, Señor, con tu palabra. Y estamos aquí por gracia y misericordia. Y es porque tú nos sostienes con tus fuerzas, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.